Hola, buen día. Hoy vamos a ver la unidad 8. Bueno, ya tenemos bastante tela para cortar, así que empezamos con configuración de transmisores. Vamos a ver cuáles son los requisitos de un transmisor, cuál es la configuración o la arquitectura que tienen los transmisores, vamos a ver los homodinos, los heterodinos, y luego la configuración de transmisores de AM de bajo y alto nivel, cuyos moduladores ya vimos cómo funcionan, y luego los transmisores de BLU. Muy bien, empecemos. Entonces, primero veamos el funcionamiento básico de un transmisor de AM. Y pongo el esquema hiperbásico de un transmisor, donde tenemos el micrófono, podría ser la entrada de la información, en realidad representa el micrófono, pero bueno, podría ser el micrófono, podría ser una entrada de audio proveniente de un MP5 o proveniente de un equipo. En fin, es la información que quiero transmitir. Esa información es amplificada mediante un amplificador de banda base. Recordemos que la banda base siempre era de baja frecuencia. Este amplificador normalmente también suele tener un compresor de frecuencia para limitar las frecuencias de modulación. Por ejemplo, si solamente quiero transmitir voz, iba a tener un compresor entre los 100 Hz y los 4 kHz o los 3.3 kHz para ser más precisa. Si es un transmisor de AM y quiero transmitir música, y bueno, ese filtro estará entre los 100 Hz y los 5 kHz. Pero si fuese FM, el filtro solamente dejará pasar señales hasta 15 kHz. Esa señal va a ingresar amplificada y comprimida, digamos, en frecuencias, ¿sí? Va a ingresar al modulador, va a excitar al modulador. Modulador de lo que sea, ¿sí? Si de lo que quiera transmitir. Al modulador también le va a ingresar la señal de portadora, donde este oscilador de portadora es alguno de los osciladores que aprendimos a hacer en el capítulo correspondiente a osciladores. Normalmente uno quiere que este oscilador sea estable, o sea que voy a tender a elegir una configuración que confiera estabilidad, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, ingresa el oscilador de portador, o sea, el oscilador de RF, de la señal de alta frecuencia, junto con la señal de banda base al modulador. La señal sale del modulador modulada, valga la redundancia, y la señal modulada en lo que sea, ¿no es cierto? Depende de qué tipo de modulación sea la que necesito, va a ser amplificada y finalmente va a entrar al filtro y a la red de acoplamiento de antena, donde la antena normalmente, ¿por qué necesito este filtro y red de acoplamiento? Recordemos, el filtro es porque el ruido es directamente proporcional al ancho de banda. Entonces, a mí no me interesa transmitir ruido. Recordemos que como efecto de las modulaciones se van generando armónicas y espurias. Espurias también, lo cual se agrava debido a que los amplificadores también introducen ruido. Por lo tanto, me interesa eliminar las armónicas, ¿sí? O sea, no me interesa transmitir ruidos espurios y armónicas. Por lo tanto, voy a tener un filtro que deje pasar exclusivamente a la señal modulada con todas sus bandas laterales o con las bandas laterales que yo decida transmitir, que sean el 99%, por ejemplo, de la energía. Y va a tener que tener una red de acoplamiento de antena, puesto que lo que mira este filtro es el cable coaxil que llega hacia la antena, que normalmente tiene 50 ohmios de impedancia ese coaxil. Entonces hay que hacer una adaptación de impedancia y eso es lo que hace la red esta de acoplamiento de antena. Entonces va a ser la adaptación de impedancia para poder poner esa información sobre esta línea de transmisión que es este cable coaxil. Bien, entonces decimos que el transmisor entonces va a ser el encargado de transmitir la señal en el espacio. Ya hablamos de cuáles son sus bloques principales y cuáles van a ser esas cualidades o cuáles son los parámetros o requisitos de ese transmisor. Entonces, vamos a ver qué son.
estabilidad de frecuencia, ahora los vemos, pureza espectral de la señal, también vamos a ver la agilidad de la frecuencia y qué significa, potencia que transmite, rendimiento del transmisor, fidelidad de modulación y margen dinámico. En diapositivas más adelante las vamos a ir desarrollando una por una. Entonces, acá les dejo brevemente, ¿no es cierto?, lo que acabamos de hablar, entonces, de los bloques funcionales principales, pero ya vamos a volver más adelante de esto, entonces mencionamos el oscilador local, también se le suele llamar sintetizador, cuando la frecuencia que genera es variable, el modulador, ¿no es cierto?, que tiene que generar la modulación que deseo, o sea, AM, FM, BLU, PM, ASK, FSK, PSK, en fin, la modulación que deseo obtener. Entonces, el modulador debe modular la portadora con la información. Los amplificadores, que va a haber varios, vamos a encontrar varios amplificadores en la línea de transmisión. Estos amplificadores vamos a tener de dos tipos, los de pequeña señal, que van a estar al comienzo. Vamos a encontrar amplificadores de audio para amplificar la señal de banda base. Y vamos a encontrar también los amplificadores de RF, o sea, de alta frecuencia. Y estos amplificadores van a ver distintos. Vamos a encontrar amplificadores que amplifican la señal modulada y otros amplificadores que solo amplifican la señal del oscilador local. A su vez, también vamos a encontrar amplificadores de RF de potencia, que es la última etapa del transmisor. Estos amplificadores también los vimos en capítulos anteriores. Vamos a encontrar filtros, entonces ya dijimos por qué es necesario la presencia de estos filtros, porque no queremos irradiar por antena armónicos y espurios, y por lo tanto me interesa que la potencia que genero con mi amplificador de potencia, caiga exclusivamente sobre la señal modulada y sus bandas laterales. Por otro lado, estos no son los únicos elementos. Desde el punto de vista funcional, se va a requerir también acopladores, fuentes de alimentación, sistemas de control, sistemas de ventilación o enfriamiento, etcétera, etcétera. Para que recordemos algunos parámetros que dijimos que en un sistema de radiodifusión comercial de AM, el rango de transmisión de frecuencia portadora, y eso lo podemos ver leyendo el dial de cualquier receptor, va desde los 550 a los 1650 kHz. Cada estación tiene su portadora dentro de ese rango y se permite una cierta variación alrededor de ese rango asignado. La máxima frecuencia que se transmite en AM, o sea, la FM máxima de transmisión, es de 5 kHz, por lo tanto, el ancho de banda de la señal transmitida es de 10 kHz. Para estaciones también están las ondas cortas, se ha asignado el rango de frecuencias entre los 3 y los 300 MHz. Algunos receptores todavía vienen para distinguir si quiero recepcionar onda corta u onda larga. Entonces los de onda corta es ese rango y los de onda larga es el rango anterior. Y empecemos directamente con los requisitos o con las cualidades, ¿sí?, que debe tener un transmisor. Entonces, el transmisor debe generar el tipo de modulación deseada con la suficiente potencia para cubrir una determinada zona y en la frecuencia de portadora asignada, ¿sí?, con un razonable rendimiento. La señal de salida debe estar acoplada a una antena. O sea, la última etapa es la antena, recordemos. Es muy importante la fidelidad de la modulación para que se pueda recuperar la señal rápidamente. Veamos las cualidades de un transmisor. Ancho de banda, exactitud y estabilidad de frecuencia, agilidad de frecuencia, pureza espectral de la señal de salida, potencia, lo cual va a requerir definiciones específicas,
según el tipo de modulación, rendimiento del transmisor, fidelidad de modulación. Y bueno, tenemos que aclarar que los transmisores, no necesariamente estamos hablando en esta unidad de transmisores comerciales. Los transmisores van desde los transmisores de juguetes sin licencia o los transmisores, por ejemplo, de un control remoto, es un transmisor, o sea, también, y obviamente no tiene licencia, entonces hablamos de juguetes sin licencia que generan solo algunos milésimas de vatios o un control remoto que también tiene milésimas de vatios, hasta los transmisores de difusión, de radiodifusión de onda corta con potencias de salida del orden de los megavatios. Sin embargo, a pesar de la gran variación en la potencia de salida, la apariencia física, los tipos de modulación, los transmisores tienen solo algunas pocas configuraciones básicas, las cuales son las que vamos a ver al final, luego de estudiar las cualidades de los transmisores. Veamos entonces, ahora empecemos ya de lleno a estudiar estas cualidades. Empecemos con el ancho de banda y vamos a distinguir el ancho de banda necesario para la transmisión del ancho de banda asignado a la transmisión y del ancho de banda ocupado efectivamente. Cuando en este momento no estoy hablando solo de AM, y lo vamos a entender a este concepto un poquito más cuando veamos FM, pero les voy spoileando que en FM, la señal de FM en realidad tiene ancho de banda infinito. Por lo tanto, en realidad, pero para ser prácticos, como no puedo transmitir una señal con un ancho de banda infinito, se le toma un ancho de banda empírico que se calcula de manera tal que ese ancho, dentro de ese ancho de banda necesario esté el 99% de la energía que quiero transmitir, ¿sí? Entonces, el ancho de banda necesario será el que precisa el sistema para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones específicas. En esto de la calidad me refiero a que si el ancho de banda necesario es menor, por ejemplo, es demasiado chico, si el ancho de banda que yo le doy es demasiado chico, puedo perder bandas laterales, y si pierdo bandas laterales de la señal modulada, estoy perdiendo información. Por lo tanto, es probable que cuando recupere la información no tenga la calidad necesaria, no la recupere con la calidad o con la fidelidad necesaria. Entonces, acá en el gráfico tenemos marcado, por ejemplo, este sería el ancho de banda necesario. El ancho de banda asignado es el ancho de banda más 2 veces la tolerancia. O sea, se le asigna una cierta tolerancia para evitar que la emisora que esté a la par se solape su ancho de banda, produciendo un error que se llama aliasing. Entonces, normalmente al ancho de banda asignado se le da un 10% para cada lado, ¿sí? Que eso es normalmente la tolerancia del canal que se le asigna. Por otro lado, tenemos que hablar del ancho de banda ocupado, que es el ancho de banda tal que por debajo de su frecuencia inferior y por encima de la superior se emiten potencias medias o menores igual a cierto porcentaje de la potencia media emitida. O sea que acá estoy hablando del ancho de banda realmente ocupado. O sea, porque podría ser que los filtros que he puesto a la salida permitan emitir un ancho de banda mayor al necesario. Entonces, para que veamos esta situación, ¿no es cierto? Tenemos que el ancho de banda, acá, supongamos, esta es la emisión de potencia de una cierta señal, este es el espectro de la emisión. Entonces yo digo que voy a ocupar, ¿no es cierto?, el ancho de banda que ocupo es, por ejemplo, un 90%, un 99%, un 95%,
de la potencia, o sea, la zona que lleva el 90%. Entonces, el ancho de banda ocupado, en este caso, sería lo amarillo. El ancho de banda ocupado y el ancho de banda necesario son prácticamente términos iguales, términos idénticos. Son prácticamente sinónimos. Según la bibliografía que lean, ¿no es cierto?, lo van a encontrar así. Veamos con respecto a la frecuencia de portadora. Primero hablemos de la frecuencia de portadora. La frecuencia de portadora será la frecuencia de RF, que es la que va a aportar la información. Esta frecuencia ocupa el valor central del espectro a transmitir, el valor medio si quiere. En AM, FM y PM existe una portadora. Sin embargo, como en banda lateral única y doble banda lateral la portadora está suprimida, no podemos hablar de portadora. Entonces, en este caso, hablamos de frecuencia característica. El valor de la frecuencia de portadora va a estar determinada por el canal asignado, por la cobertura que deseo cubrir, obviamente, valga la redundancia, el servicio que se va a prestar, la legislación del país. ¿Y por qué la legislación? Porque hay organismos que regulan las frecuencias de transmisión. O sea, si yo quiero poner una FM comercial, una AM o una AM comercial, no transmito a la frecuencia que se me ocurre. No, tiene que estar autorizada y me van a dar una banda y una frecuencia exacta de portadora sobre la cual voy a poder transmitir, y eso va a depender de cuán ocupado esté el canal sobre el cual voy a transmitir. Obviamente que si estoy hablando de un juguete sin licencia, de un control remoto casero, esa frecuencia de portadora no está regulada, obviamente porque estamos hablando de algo que no tiene licencia. Vamos a hablar de la exactitud y de la estabilidad de frecuencia. Estos parámetros los va a establecer el oscilador de portadora. En lo fundamental, la exactitud y la estabilidad de la frecuencia del transmisor, entonces, son fijadas principalmente por el oscilador de portadora. Los requisitos precisos van a variar según el uso al cual esté destinado el transmisor y lo van a establecer las oficinas reguladoras gubernamentales. Por ejemplo, las oficinas de Argentina, ¿no es cierto?, los comités de Argentina que establecen estas regulaciones. De acuerdo con la aplicación, se especifica la exactitud y la estabilidad de la frecuencia en Hertz como un porcentaje de la frecuencia de operación. Es fácil pasar de uno a otro método. Y cuando hablamos de la exactitud y de la estabilidad, vamos a hablar de las estabilidades a largo plazo y a corto plazo. Ambas están fijadas. Decimos que se la fija en porcentaje, pero normalmente viene en porcentajes, insisto, o en partes por millón. ¿Por qué en partes por millón? Porque normalmente las frecuencias de portadora son en megahertz, o sea, del orden del millón. La estabilidad en corto plazo habla de las variaciones de la frecuencia en periodos cortos, o sea, en milisegundos o en segundos. Y la estabilidad a largo plazo se refiere a la estabilidad a lo largo de los años y que viene producto del envejecimiento. Por ejemplo, los cristales, si yo digo, bueno, voy a armar un oscilador de portadora, voy a generar la portadora con un oscilador a cristal, ya que el cristal tiene mucha estabilidad. Bien, tienen mucha estabilidad a corto plazo. Sin embargo, los cristales sufren el envejecimiento. Por lo tanto, para lograr tener una estabilidad a largo plazo en un oscilador, normalmente a los cristales, y lo digo entre comillas, se los envejece, ¿sí?, antes de ponerlo. ¿Cómo se los envejece? Mediante un horno parecido al que se usa para cerámicas, se introduce el cristal y a cierta temperatura y se le produce un envejecimiento prematuro. Entonces, de esa manera, como el cristal ya está envejecido cuando lo comienzo a usar, no va a tener problemas de estabilidad a largo plazo.
Lo mismo pasa con osciladores que no usan cristal, tengo que prever, por ejemplo, el envejecimiento de un capacitor y cómo varían sus valores a lo largo de los años. Hablemos de la agilidad de frecuencia. La agilidad de frecuencia se refiere a la capacidad de cambiar con rapidez la frecuencia de operación sin tener necesidad de volver a sintonizar. En un transmisor de radiodifusión comercial, este no es un requisito porque las estaciones rara vez cambian de frecuencia. Y cuando lo hacen es una operación que no necesita, o sea, que no se la hace en poco tiempo. Es un requisito que se lo va a cumplir, se da un cierto tiempo para que eso ocurra. Sin embargo, por ejemplo, en otros servicios como la broadcasting, o sea, como la banda, las situaciones como la CB, la situación es distinta. Donde la resintonización rápida a cualquiera de los 40 canales disponibles, en esencial para cualquier transmisor receptor de CB, además de un sintonizador de frecuencia para establecer la frecuencia real de transmisión. Estos transmisores entonces requieren el uso de técnicas de banda ancha para lograr estos cambios de frecuencia, para que estos cambios puedan realizarse de forma instantánea sin necesidad de volver a sintonizar. Continuamos viendo los de pureza, qué es la pureza espectral de la señal de salida. Entonces, todos los transmisores, hemos dicho, van a generar espurias, señales espurias, es decir, generan señales de frecuencias distintas a las de portadoras y de las bandas laterales requeridas para la transmisión, o las bandas laterales generadas en la modulación. Estas espurias se generan principalmente en los moduladores, pero básicamente el mayor generador de espurias son los dispositivos que trabajan en forma lineal, como los mezcladores, como los amplificadores que no son lineales. Por lo tanto, estas espurias en realidad a mí me interesa eliminarlas, no me interesa transmitirlas. Muchas veces, además, estas señales espurias son armónicas de la frecuencia del oscilador. O sea, ustedes saben que es muy difícil hacer un oscilador puro, de una frecuencia pura. Normalmente, o sea, una senoidal pura es imposible. Entonces, el oscilador normalmente tiene armónicas. Y esa armónica también ingresa al modulador y también modula a la banda base, produciendo estas señales espurias que estamos hablando. Además le sumamos que cualquier amplificador produce distorsión armónica. En especial los de clase C, que son muy comunes en los transmisores, producen una gran cantidad de armónicas. Como dijimos, los clase C por ser alineales. Todas las frecuencias, excepto la frecuencia asignada para la transmisión, debe ser filtrada para evitar interferencia con otras transmisiones. Obviamente que el filtrado de armónicas y espurias nunca es perfecto, pero en los transmisores modernos, con nuevos tipos de filtro, sí es bien dado. Estas armónicas, insisto, deben ser eliminadas antes de transmitir por diversos motivos. Primero, no quiero gastar potencia, y lo digo gastar entre comillas, no quiero que la potencia que estoy generando con mi amplificador de potencia se divida o se desparrame entre armónicas que quiero transmitir y armónicas que no quiero transmitir. Por otro lado, estas espurias pueden afectar a las estaciones vecinas. Por lo tanto, no solo para evitar ruido, no solo las debo eliminar para evitar el ruido, sino también para evitar interferencias. O sea, que se debe principalmente a la generación de armónicas y espurias, entonces se debe principalmente a la distorsión en el proceso de modulación, distorsión en amplificador de potencia, las que molestan son las que se generan dentro de la banda de señal,
Recordemos que los procesos de modulaciones normalmente se hacen con elementos no lineales. Por lo tanto, aquí ahí se generan muchas espurias. En la mezcla de los señales de los transmisores, o sea, y esto es no solo cuando el transmisor trabaja en forma heterodina, como vamos a ver a continuación, sino también cuando hay multiplexación de canales. Y las que más molestan son las distorsiones de tercer orden, de amplificadores y conversores. Por eso es importante cuando uno trabaja con mezcladores o moduladores, tratar de trabajar con aquellos donde hay una supresión de estos términos de tercer orden, de segundo y tercer orden. Insisto, las armónicas y espurias se deben eliminar o bien atenuar antes de ingresar a antena. Y normalmente uno mide como un porcentaje con respecto a la portadora. Sigamos ahora con la potencia de salida, la potencia de emisión. Hay diversas maneras de medir esa potencia y primero vamos a hablar en la que se refiere al valor medio de la potencia, o sea, a la potencia RMS de un ciclo de radiofrecuencia y vamos a hablar de diferentes tipos de potencia de portadora, potencia media, potencia PEP o potencia en la cresta del envolvente y de la potencia PIRE. Entonces, hay diversas maneras de medir la potencia del transmisor y eso va a depender del tipo de modulación que tengamos. Por ejemplo, los transmisores de AM o sea, los de AM que transmiten portadores y bandas laterales, se clasifican, normalmente el dato que doy es la potencia de portadora. Y esa potencia de portadora, que es el dato que doy, es el valor medio, o sea, es el valor eficaz, el valor RMS de la potencia en ausencia de modulación durante un ciclo de radiofrecuencia. Entonces, ese es el valor normalmente que doy de dato. Sin embargo, eso es útil en AM, pero por ejemplo, cuando estamos trabajando con señales de portadora suprimida, como puede ser la BLU o la doble banda lateral, esa potencia de portadora no me es útil, entonces hablo de potencia PEP, o sea, la potencia en la cresta del envolvente. Que sería la potencia que se calcula en un ciclo de RF donde la envolvente toma su máximo valor. Recordemos que especificar la potencia es muy importante porque según esto yo voy a hacer el diseño de la antena, ¿sí? Imagínense que la antena es una resistencia. Entonces, a la resistencia no solo le especifico su valor ohmico, sino también cuántos vatios tiene que soportar. Entonces, pensemos en chiquitito, pensemos en el laboratorio. Voy a ver si le pongo una resistencia, por decir algo, de 50 ohmios, pero si pongo de un cuarto de vatio, de medio vatio, de un vatio, de 10 vatios. ¿Cuánta corriente va a tener que soportar? De eso va a depender, ¿sí?, el tamaño, y digo tamaño, ¿sí?, de la antena, de los vatios. Por eso es tan importante esta especificación de potencia. La especificación de potencia media se la usa como en los casos, por ejemplo, de la modulación en frecuencia, o sea, FM, cuando la modulación, en este caso, hay una transmisión de una potencia constante. Entonces, por ejemplo, para los casos de FM, PM, si utilizamos potencia media. Y por último tenemos la potencia PIRE, que es la potencia isotrópica radiada equivalente. Se define como una potencia de transmisión equivalente y tiene que ver con la densidad de potencia radiada en una dirección por unidad de ángulo sólido. O sea, tiene que ver con la antena. Matemáticamente es el producto de la potencia total radiada en vatios, o sea, de la potencia media, de la potencia total radiada en vatios, por la ganancia directiva de la antena transmisora, o sea, por la ganancia de antena. La potencia PIRE, entonces, es la potencia equivalente que tendría que radiar una antena isotrópica
para alcanzar la misma densidad de potencia en la dirección seleccionada, ¿sí? Y lo digo entre paréntesis, por eso hablamos de ángulo sólido, en un punto determinado como otra antena. ¿Sí? Entonces, la PIRE tiene que ver con la potencia que efectivamente irradia la antena, o sea que es la PIRE la que tiene que ver con el alcance y tiene que ver no solo con la potencia que estoy generando, sino también con la ganancia de la antena. Vamos a ver el rendimiento. En el caso del rendimiento o eficiencia también, es muy importante por dos razones principales. La más obvia es la conservación de la energía, o sea, no quiero gastar más energía, o sea, el consumo de energía me refiero. No quiero pagar en dinero, más energía o sea, quiero que mi equipo sea económico en cuanto al consumo. Esto es importante en particular cuando se requieren niveles de potencia muy grandes, como por ejemplo en los radiodifusores comerciales, con la radiodifusión comercial. O, por ejemplo, en el otro extremo del intervalo de niveles de potencia, cuando es necesario la operación con aparatos móviles o aparatos de mano o que usan batería. O sea, en ambos casos es muy importante hacer economía de la energía. Obviamente, otra razón para alcanzar la alta eficiencia, cuando se considera lo que sucede con la potencia que entra al transmisor desde la fuente de alimentación, pero que no sale por la antena, es la cantidad de potencia que debe disipar el transmisor y que aparece en forma de calor. Las grandes cantidades estas de calor que genera un transmisor va a obligar a requerir equipos de refrigeración. Por ejemplo, enfriadores, sumideros térmicos, ventiladores, equipos de aire acondicionado, refrigeraciones en agua, en aceite, etcétera, etcétera, ya que el calor va a degradar o incluso lo llega a inutilizar el equipo. Obviamente, esta cantidad de equipos necesarios para la refrigeración le añade un costo adicional al equipo. Cuando se analiza la eficiencia, es importante distinguir entre la eficiencia de una sola etapa y la eficiencia del transmisor completo. Conocer el rendimiento de una etapa del amplificador es útil para diseñar los sistemas de enfriamiento y también calcular la fuente de alimentación necesaria. Por otro lado, al calcular los costos de energía, lo que importa es la eficiencia global del sistema, o sea, el rendimiento total o eficiencia global. El rendimiento total o eficiencia global es la razón, es el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada desde una fuente de alimentación, ya sea que esta fuente sea la línea de 220 o una batería. Pasemos a la fidelidad de la modulación. Como ya hemos venido mencionando, la señal en un sistema de comunicaciones, lo ideal es permitir que la señal lo que buscamos con un sistema de comunicaciones es que la información original se recupere exactamente, salvo por un pequeño lapso de tiempo de retraso. O sea, recuperada exactamente en el receptor. Es probable que permanezca cualquier distorsión introducida en el transmisor, en la mayoría de los casos, que no es posible eliminarla en el receptor. Entonces podría esperarse que un transmisor fuera capaz de modular cualquier frecuencia de banda base en la portadora en cualquier nivel de modulación para conservar la señal de información tanto como sea posible. En la práctica, el espectro de banda base a menudo tiene que restringirse con la finalidad de mantener el ancho de banda de transmisión dentro de los límites legales. O sea, esto ya lo hablamos, ¿sí? Y se acuerdan que lo hablamos hace un instante, que cuando yo dije, si quiero transmitir AM, solamente voy a transmitir hasta voz hasta 3.3 kilos. Pero si quiero transmitir música comercial en AM, es hasta 5 kHz.
Ahora bien, sabemos que la música, yo quiero transmitir música por AM, tiene componentes de mayor frecuencia. Por eso hablamos de que luego del micrófono, de la entrada de banda base, había lo que se llamaban los filtros compresores, donde yo comprimía y solamente dejaba entrar al modulador una porción de esa señal. Entonces, estamos hablando que se usa la compresión. En la compresión, las señales de banda base, que es la de bajo nivel, se amplifican más que las señales de alto nivel para conservar alto el porcentaje de modulación. Esto va a ocasionar distorsión. O sea, esta compresión origina distorsión en la señal original al reducir el margen dinámico y el margen de amplitudes, que es la razón, o sea, entre el nivel de variación más fuerte y de la señal más silenciosa en la banda base. El resultado es una relación señal-ruido mejorada en el receptor a costa de algunas distorsiones. En efecto, ¿sí? Ahí estamos lo que estamos hablando y decimos, en efecto, el efecto de la compresión sobre el rango dinámico se elimina mediante la aplicación de una expansión igual y opuesta en el receptor. Para esa expansión se requiere dar más ganancia a las señales de alto nivel, o sea, hacer exactamente lo opuesto a lo que se hizo en el transmisor. También a esto se le llama preénfasis y de énfasis, como lo vamos a ver. Las combinaciones de compresión y expansión son muy comunes en los sistemas de comunicaciones. En los transmisores para comunicaciones, entonces se tiende a usar un simple circuito de control automático de nivel o ALC que mantiene la modulación en un nivel para que sea en un nivel alto, pero que nunca exceda del 100%. El resultado es una gran reducción del rango dinámico, pero esto no afecta la inteligibilidad de la voz. En los transmisores de radiodifusión, por otro lado, se usan procesadores muy complejos que aplican cantidades variables de compresión a diferentes intervalos de frecuencia. Se establece con mucho cuidado hasta alcanzar el mejor arreglo entre música con sonido natural y una buena relación señal-ruido. Otra clase de distorsión, como la distorsión armónica y la distorsión por intermodulación o IMD, también tiene que mantenerse dentro de límites razonables. Como puede esperarse, los niveles bajos de distorsión son más importantes, obviamente, en los servicios de comunicaciones o de radiocomunicaciones comerciales que en los radios móviles como la telefonía. Por último, vamos a hablar del alcance del transmisor. Y bueno, el alcance en realidad depende de muchas cosas. Hasta el momento nosotros venimos mencionando, bueno, generar la potencia según el alcance o la zona de cobertura. Pues bien, ahora tenemos que decir que el alcance o la zona de cobertura de una transmisión no depende solo de la potencia. Si bien es cierto, la potencia es el factor principal y obviamente que cuanto mayor potencia tenga de transmisión, mayor va a ser la zona de cobertura, no va a depender solo de ella como vamos a ver a continuación. Obviamente la potencia se mide en watts. Aunque parezca increíble, depende también de la frecuencia de transmisión. ¿Y por qué depende de la frecuencia de transmisión? Porque las frecuencias más largas, más bajas, tienden a llegar más lejos. ¿Y cómo es eso? O sea que para las mismas condiciones de lugar, potencia, por ejemplo, una emisión de 580 kHz llega un poco más lejos que una de 1620 kHz y esto tiene que ver con las condiciones de la ionosfera. Tiene que ver o sea, cómo funcionan las ondas de radio con respecto a, o mejor dicho, cómo funciona la ionosfera para las ondas de radio, que en algunos casos se comporta como un espejo, otros casos es como transparente y la onda la traspasa la ionosfera, y en los casos que funciona como espejo, a veces es mejor espejo que otras veces, ¿sí?
La antena. Obviamente que la antena tiene muchísimo que ver, como hemos mencionado recién, las antenas tienen ganancia. Esa ganancia en realidad no es una ganancia como que la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, sino que tiene que ver con el ángulo y con la direccionalidad que tiene la antena. Una antena cualquiera irradia en cualquier dirección, sin embargo, las más complejas tienen un ángulo sólido, un ángulo de emisión, y obviamente esas antenas van a tener mayor alcance que las que transmiten en todas las omnidireccionales que transmiten en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque las que transmiten con un ángulo sólido transmiten con un haz concentrado. El terreno. El terreno es fundamental. O sea, la topografía del terreno va a determinar en gran medida el alcance de la transmisión. ¿Por qué? Porque los cerros o los edificios van a debilitar las emisiones, por ejemplo, las emisoras de FM, que no logran traspasar, que digamos las transmisiones en FM se transmiten en línea de vista directa. O sea que si no hay línea de vista directa, la onda de FM no logra traspasar ese obstáculo. Ahora bien, no solo es esta la situación, sino también que el follaje, los ríos, ayudan a que, la vegetación húmeda, o sea, los ríos, el agua, ayuda a que la transmisión sea más leja, como también los suelos secos o el follaje abundante, debilitan las transmisiones, o sea, tienen un factor de absorción de las ondas de RF. El clima, aunque sea increíble, el clima también afecta el alcance. Sobre todo las transmisiones de AM, puesto que en AM, para las señales de radio de AM, la ionosfera funciona como un espejo. Pues bien, las tormentas eléctricas, ¿no es cierto?, además de que introducen ruido, disminuyen la cobertura porque modifican las propiedades o las características normales de la ionosfera. Veamos una tabla de cobertura. Estas son solo las principales, ¿no? Hay muchas más, como el horario, por ejemplo, de noche se escucha mejor que de día. ¿Y por qué? Porque de noche hay menor cantidad de interferencia y de ruidos que durante el día. Veamos tablas de coberturas aproximadas donde obviamente se han supuesto condiciones óptimas. O sea, transmisor con el transmitiendo al 100% de su potencia nominal, mínimas pérdidas en el sistema, clima óptimo, terrenos sin grandes obstáculos que dificulten la propagación de esta señal. Entonces, por ejemplo, un transmisor de 1000 vatios, ¿sí? O sea, de 1 kilovatio, transmite entre los 100 y los 150 kilómetros durante el día, pero durante la noche puede tener una cobertura de hasta 250 kilómetros. Por ejemplo, uno de 5 kilovatios durante el día va a transmitir en un radio de 200 kilómetros, pero durante la noche podemos tener una cobertura de unos 350 kilómetros. Y así, bueno, los invito a ver. Al final de la página les he dejado unos enlaces muy interesantes de internet donde pueden consultar, por ejemplo, hay páginas muy interesantes de los radioaficionados, pueden consultar, por ejemplo, la página donde pueden profundizar un poquito más de lo que acabamos de hablar. Pasemos a la fidelidad de la modulación. Como ya hemos venido mencionando, la señal en un sistema de comunicaciones, lo ideal es permitir que la señal de lo que buscamos con un sistema de comunicaciones es que la información original se recupere exactamente, salvo por un pequeño lapso de tiempo de retraso. O sea, recuperada exactamente en el receptor. Es probable que permanezca cualquier distorsión introducida en el transmisor, en la mayoría de los casos, que no es posible eliminarla en el receptor. Entonces podría esperarse que un transmisor fuera capaz de modular cualquier frecuencia de banda base en la portadora en cualquier nivel de modulación para conservar la señal de información
tanto como sea posible. En la práctica, el espectro de banda base a menudo tiene que restringirse con la finalidad de mantener el ancho de banda de transmisión dentro de los límites legales. O sea, esto ya lo hablamos, ¿sí? Y se acuerdan que lo hablamos hace un instante, que cuando yo dije, si quiero transmitir AM, solamente voy a transmitir hasta 3, voz hasta 3.3 kilos. Pero si quiero transmitir música comercial en AM, es hasta 5 kilohertz. Ahora bien, sabemos que la música, yo quiero transmitir música por AM, tiene componentes de mayor frecuencia. Por eso hablamos de que luego del micrófono, de la entrada de banda base, había lo que se llamaban los filtros compresores, donde yo comprimía y solamente dejaba entrar al modulador una porción de esa señal. Entonces, estamos hablando que se usa la compresión. En la compresión, las señales de banda base, que es la de bajo nivel, se amplifican más que las señales de alto nivel para conservar alto el porcentaje de modulación. Esto va a ocasionar distorsión. O sea, esta compresión origina distorsión en la señal original al reducir el margen dinámico y el margen de amplitudes, que es la razón, o sea, entre el nivel de variación más fuerte y de la señal más silenciosa en la banda base. El resultado es una relación señal-ruido mejorada en el receptor a costa de algunas distorsiones. En efecto, ¿sí? Ahí estamos lo que estamos hablando y decimos, en efecto, el efecto de la compresión sobre el rango dinámico se elimina mediante la aplicación de una expansión igual y opuesta en el receptor. Para esa expansión se requiere dar más ganancia a las señales de alto nivel, o sea, hacer exactamente lo opuesto a lo que se hizo en el transmisor. También a esto se le llama preénfasis y deénfasis, como lo vamos a ver. Las combinaciones de compresión y expansión son muy comunes en los sistemas de comunicaciones. En los transmisores para comunicaciones, entonces se tiende a usar un simple circuito de control automático de nivel o ALC que mantiene la modulación en un nivel para que sea en un nivel alto, pero que nunca exceda del 100%. El resultado es una gran reducción del rango dinámico, pero esto no afecta la inteligibilidad de la voz. En los transmisores de radiodifusión, por otro lado, se usan procesadores muy complejos que aplican cantidades variables de compresión a diferentes intervalos de frecuencia. Se establece con mucho cuidado hasta alcanzar el mejor arreglo entre música con sonido natural y una buena relación señal-ruido. Otra clase de distorsión, como la distorsión armónica y la distorsión por intermodulación o IMD, también tiene que mantenerse dentro de límites razonables. Como puede esperarse, los niveles bajos de distorsión son más importantes, obviamente, en los servicios de comunicaciones o de radiocomunicaciones comerciales que en los radios móviles como la telefonía. Por último, vamos a hablar del alcance del transmisor. Y bueno, el alcance en realidad depende de muchas cosas. Hasta el momento nosotros venimos mencionando, bueno, generar la potencia según el alcance o la zona de cobertura. Pues bien, ahora tenemos que decir que el alcance o la zona de cobertura de una transmisión no depende solo de la potencia. Si bien es cierto, la potencia es el factor principal y obviamente que cuanto mayor potencia tenga de transmisión, mayor va a ser la zona de cobertura, no va a depender solo de ella como vamos a ver a continuación. Obviamente la potencia se mide en watts. Aunque parezca increíble, depende también de la frecuencia de transmisión. ¿Y por qué depende de la frecuencia de transmisión? Porque las frecuencias más largas, más bajas, tienden a llegar más lejos. ¿Y cómo es eso? O sea que para las mismas condiciones de lugar, potencia, por ejemplo, una emisión de 580 kHz
llega un poco más lejos que una de 1620 kHz, y esto tiene que ver con las condiciones de la ionosfera. Tiene que ver o sea, cómo funcionan las ondas de radio con respecto a, o mejor dicho, cómo funciona la ionosfera para las ondas de radio, que en algunos casos se comporta como un espejo, otros casos es como transparente y la onda la traspasa la ionosfera, y en los casos que funciona como espejo, a veces es mejor espejo que otras veces, ¿sí? La antena. Obviamente que la antena tiene muchísimo que ver, como hemos mencionado recién, las antenas tienen ganancia. Esa ganancia en realidad no es una ganancia como que la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, sino que tiene que ver con el ángulo y con la direccionalidad que tiene la antena. Una antena cualquiera irradia en cualquier dirección, sin embargo, las más complejas tienen un ángulo sólido, un ángulo de emisión, y obviamente esas antenas van a tener mayor alcance que las que transmiten en todas las omnidireccionales que transmiten en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque las que transmiten con un ángulo sólido transmiten con un haz concentrado. El terreno. El terreno es fundamental. O sea, la topografía del terreno va a determinar en gran medida el alcance de la transmisión. ¿Por qué? Porque los cerros o los edificios van a debilitar las emisiones, por ejemplo, las emisoras de FM, que no logran traspasar, que digamos las transmisiones en FM se transmiten en línea de vista directa. O sea que si no hay línea de vista directa, la onda de FM no logra traspasar ese obstáculo. Ahora bien, no solo es esta la situación, sino también que el follaje, los ríos, ayudan a que, la vegetación húmeda, o sea, los ríos, el agua, ayuda a que la transmisión sea más leja, como también los suelos secos o el follaje abundante, debilitan las transmisiones, o sea, tienen un factor de absorción de las ondas de RF. El clima, aunque sea increíble, el clima también afecta el alcance. Sobre todo las transmisiones de AM, puesto que en AM, para las señales de radio de AM, la ionosfera funciona como un espejo. Pues bien, las tormentas eléctricas, ¿no es cierto?, además de que introducen ruido, disminuyen la cobertura porque modifican las propiedades o las características normales de la ionosfera. Veamos una tabla de cobertura. Estas son solo las principales, ¿no? Hay muchas más, como el horario, por ejemplo, de noche se escucha mejor que de día. ¿Y por qué? Porque de noche hay menor cantidad de interferencia y de ruidos que durante el día. Veamos tablas de coberturas aproximadas donde obviamente se han supuesto condiciones óptimas. O sea, transmisor con el transmitiendo al 100% de su potencia nominal, mínimas pérdidas en el sistema, clima óptimo, terrenos sin grandes obstáculos que dificulten la propagación de esta señal. Entonces, por ejemplo, un transmisor de 1000 vatios, ¿sí? O sea, de 1 kilovatio, transmite entre los 100 y los 150 kilómetros durante el día, pero durante la noche puede tener una cobertura de hasta 250 kilómetros. Por ejemplo, uno de 5 kilovatios durante el día va a transmitir en un radio de 200 kilómetros, pero durante la noche podemos tener una cobertura de unos 350 kilómetros. Y así, bueno, los invito a ver. Al final de la página les he dejado unos enlaces muy interesantes de internet donde pueden consultar, por ejemplo, hay páginas muy interesantes de los radioaficionados, pueden consultar, por ejemplo, la página donde pueden profundizar un poquito más de lo que acabamos de hablar.